sobre esta convocatoria, es la segunda convocatoria del año a inscripción, conocer algunos detalles y tener más información al respecto. Estamos en comunicación telefónica con la secretaria del registro justamente del RUAER, María Spice. María, muy buenos días, bienvenida a Radio Integral. De este lado, Rodrigo y Nicole la saludan. Hola, muy buenos días para ustedes dos y para todos los oyentes. Queríamos, para iniciar, que nos comente un poco sobre esta convocatoria de inscripción al RUAER, justamente. Si nos puede poner un poco en contexto. Sí, bueno, como vos bien decías, nosotros empezamos esta semana la segunda convocatoria del registro, que está destinada a todas aquellas personas que sean residentes de la provincia de Entre Ríos y que tengan interés en iniciar el trámite para ser guardadores o guardadoras con fines adoptivos. La instancia de inscripción comienza en realidad el día martes, mañana, 9 de mayo, con un encuentro grupal previo y obligatorio que nosotros realizamos en cada convocatoria. La particularidad es que esta vez vamos a retomar los encuentros presenciales que veníamos desde el periodo de pandemia realizando en modalidad virtual, y se va a llevar a cabo en la ciudad de Villaguay como centro estratégico territorial, digamos, de la provincia, a las 14 horas. Todas las personas que quieran participar de este encuentro, que como bien decía es obligatorio, es decir, solo aquellas personas que asistan a este encuentro previo van a poder, a partir del día 10 y hasta el 23 de mayo inclusive, remitir por correo electrónico toda la documental para integrar su legajo. Para poder participar mañana de este encuentro, nosotros le pedimos que llenen un formulario que está disponible en la página web del Ministerio Público de la Defensa, que es www.mpd de Ministerio Público de Defensa.jusentrerrios.gov.ar, o en nuestras redes sociales del registro en Instagram o en Facebook, o se pueden comunicar con nosotros telefónicamente, por correo electrónico. Así pueden llenar este formulario y les damos las especificaciones para que puedan encontrarnos mañana. ¿Cuántos niños están buscando familia actualmente? Bueno, actualmente tenemos en la estadística en búsqueda de familia de 41 niños y niñas en la franja etaria de 0 a 12 años y 24 adolescentes. Siempre me interesa hacer la aclaración de que dentro de este grupo de niños, niñas y adolescentes, la mayoría de ellos supera la edad de 8 años de edad, o muchos de ellos se encuentran dentro de grupos de hermanos, con lo cual la prioridad es, por supuesto, buscar una única familia que pueda alojar a todo el grupo fraterno, o presentan alguna discapacidad. Entonces, por ahí un poco de esto hablamos en este taller previo, y nos parece importante que antes de la presentación del legajo las familias cuenten con la mayor información posible respecto de la realidad de la adopción, ¿no? María, te consulto, ¿se puede establecer alguna línea comparativa a nivel general en Entre Ríos, si hay muchos o pocos interesados en la adopción en nuestra provincia? Nosotros en líneas generales tenemos alrededor de entre 80 y 100 nuevas presentaciones por año. Nosotros abrimos 4 convocatorias al año. En febrero tuvimos la primera, donde tuvimos 21 familias que presentaron su legajo. Ahora abrimos la segunda convocatoria y tenemos otra más en agosto y otra en diciembre. Al nivel general nosotros tenemos alrededor de 300 legajos en trámite, y en la red federal, es decir, en todo el país, legajos inscriptos, es decir, aquellos que ya transitaron el proceso de evaluación, hay más de 2.000 legajos en toda la red federal. Nosotros siempre lo que apuntamos es que en relación a los niños, niñas y adolescentes que esperan por una familia, la cantidad de legajos es bastante superior, ¿no? Bien. Pero ¿qué sucede? Estas postulaciones no coinciden con la realidad de estos niños que esperan por una familia. ¿Por qué? Porque más del 80% de nuestros legajos en Entre Ríos tienen un perfil adoptivo, una disponibilidad adoptiva, es decir, quieren adoptar a niños en su primera infancia, de 0 a 3 años, ¿no? Y si hablamos de niños que superen la edad de 10 años, es el 20%, y si hablamos de adolescentes de 13 años, es menos de un 4%. Claro. Con lo cual, la complejidad está en poder dar con familias, no con numerosas cantidades de familias que quieran adoptar, sino con que aquellas que quieren adoptar realmente conozcan de esta realidad, puedan trabajar sobre la particularidad que presenta la adopción,
y puedan pensar en niños con estas características reales que esperan por una familia, ¿no? Te consulto, María, por otra parte, no sé si es acertada mi pregunta o si se puede saber, desde ya te pido disculpas en caso de que no sea, pero digo, ¿se puede conocer en términos generales la realidad de estos chicos en el sentido de por qué están en esta situación? Bueno, cada caso es claro, tiene su propia historia y seguro. Su propia particularidad. En líneas generales, lo que nosotros podemos plantear es que frente a una situación de vulneración de derechos de un niño o niña adolescente, la separación de este niño, de este grupo de hermanos, de su familia de origen es totalmente excepcional, porque hay toda una obligación asumida por parte del Estado de que los niños puedan crecer, vivir y desarrollarse con su familia de origen, ¿no? Ahora, cuando a pesar de todo el trabajo y el acompañamiento que se puede realizar, esto no es posible, se puede evaluar la posibilidad de una adopción. Estas situaciones de vulneración tienen que ver con situaciones de incapacidad de poder brindar los cuidados adecuados, por falta de recursos, que nunca puede ser exclusivamente recursos económicos, materiales, por situaciones de violencia, por situaciones de abuso, en fin, por una infinidad de situaciones que pueden dar lugar a esta imposibilidad de los cuidados por parte de la familia de origen. Pero hay, digamos, un mito bastante instalado que tiene que ver con esto de la preferencia de los niños más pequeños, donde se piensa que en realidad estos niños no tienen familia o han sido huérfanos, los padres han fallecido. Y estos casos son los mínimos, digamos, son muy pocos aquellos casos en los cuales se llega a esta instancia por la orfandad, sino que tiene que ver más que nada con una imposibilidad de brindar los cuidados adecuados para el crecimiento de estos niños, ¿no? María, quería consultarle, estos niños que están buscando familia actualmente, en este momento, ¿en dónde se alojan? Y todos están bajo el cuidado del COPNAF, que es el organismo de protección de nuestra provincia, en distintos dispositivos que disponga, que pueden ser las residencias socioeducativas, es decir, lo que antes se llamaba hogares de niños, o en dispositivo de familia de abrigo, que es, digamos, familias que ejercen transitoriamente el cuidado con fines solidarios. Bien, sobre esto quería consultarle, cada tanto, por ahí, cada un tiempo se ve en los medios de comunicación de la provincia algún pedido de localización o demás de chicos alojados en el COPNAF que se ausentan. ¿Hay algún tipo de información al respecto? Y eso debería consultarlo en el COPNAF, digamos, que son quienes tienen a cargo el cuidado de estos. En general se trata de situaciones de adolescentes, ¿no? Pero bueno, no es mi ámbito de intervención. Claro, es otra área, pero ustedes trabajan, digamos, en conjunto con el COPNAF. Por supuesto, sí, claro. sí, permanentemente con los juzgados de familia, con el COPNAF, porque encima nosotros realizamos procesos de búsqueda de familia con niños que están al cuidado del Estado dentro de otra repartición. O sea, es imposible pensar un trabajo en adopción que no sea coordinando todas las instituciones que tenemos distintas competencias, pero que tenemos un mismo fin, que es poder encontrar familia para estos niños, niñas y adolescentes, ¿no? María, le agradecemos mucho la comunicación telefónica, le enviamos un saludo. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la posibilidad de difundir esta información a disposición. La palabra de María Spice, es secretaria del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines adoptivos, el RUAER. Se abre la inscripción para adopción. Son en la provincia 41 niños y 24 adolescentes que buscan una familia. Así que una nota interesante que queda posteada en el Facebook de Radio Integral. Ponele ritmo a tu jornada, dale. Empezá el día bien arriba, porque estás en La Mañana Integral.